Julio, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Dio mucho de qué hablar Andrés Manuel López Obrador el lunes en Nueva York. Sí, pues el es que lunes, ayer y todavía hoy. Ha estado en una gira que le ha resultado positiva en términos de reuniones masivas y de ir colocando temas en la agenda política. Creo que de los precandidatos presidenciales es el que ha ido tomando una delantera. Pero tuvo un resbalón muy interesante en esa reunión que tuvo en Nueva York. Mostró esa vena de indisposición a la crítica que mantiene López Obrador respecto a opinantes, comentaristas, críticos e inclusive miembros de su partido que se oponen a sus decisiones. López Obrador suele utilizar un catálogo de adjetivos: provocadores, infiltrados, agentes del gobierno, miembros de la mafia del poder, vendidos, que no corresponde con el análisis de una circunstancia política. Y en Nueva York creo que yo en un principio coincidí con la idea de que era un acto de provocación. Después he leído y me he documentado. Creo que fue simplemente el padre de uno de los 43, una expresión congruente del tipo de protesta que ellos mantienen en términos generales. Aquí a mí lo que más me llama la atención, Juan Ignacio, más allá de la reacción de López Obrador, es la debilidad de su equipo de información, de sus asesores, de su equipo de inteligencia, que al parecer no le dijeron: hoy va a estar uno de los padres de Ayotzinapa, o que a la salida de ese evento, cuando se subió al coche, no le dijeron: es el padre de uno de los jóvenes de Ayotzinapa, que además 2 semanas antes se le había aparecido al presidente del PRI. A mí es lo que más me llamó la atención de todo. Bueno, sí llama la atención, porque normalmente, digamos, son reuniones, no tanto son de corte masivo, como dice Julio, pero sí juntan, digamos, reunirte con 300 paisanos en los Estados Unidos es un buen número, ¿no? Ni modo que hagas un mitin de 80,000, ¿no? Está bien. Y se supone que ahí sí se sabe un poco la concurrencia, se tiene contactos con la gente, pero más allá de eso, sino de que hubiese una falla de su equipo de organización, de su equipo de avanzada en esos términos, pues a mí me parece que un candidato nunca debe callar a nadie, en cualquier situación que sea. Él no tiene por qué decirle a alguien: cállate. Ese se me hace... Se pudo haber desesperado, se pudo haber enojado. Bueno, pues ese es el problema del candidato y es las expresiones desafortunadas que vimos. Sí. Yo sí creo que, digamos, una gira, fue en Nueva York, pudo haber sucedido en Guerrero, ¿no? Ocurrió en Nueva York. O sea, lo que lo hace, digamos, un poco más vistoso es que es una de su primera gira internacional en ese sentido. Los, por lo menos, precandidatos, él, Margarita, han ido a Estados Unidos porque ha cobrado una importancia relevante. Anaya. Bueno, el propio Ochoa también ha cobrado una importancia relevante estar en contacto con los paisanos. Y creo que Andrés Manuel, esta crítica que le hacemos constantemente de que es una persona que no suele cambiar en estos impromptus que tiene, digamos, en estos arranques de no admitir un comentario diferente al suyo, pues quedó aquí evidente con un personaje que ha atravesado pues una de las tragedias más espantosas que haya vivido este país en los últimos años, ¿no? Que es la de Ayotzinapa. La de Ayotzinapa. Sí. ¿Le va a costar esto a López Obrador? Yo creo que no. Él está en una circunstancia en la cual este tipo de cosas poco le afectan por circunstancias que ahorita quiero explicar. En primer lugar, Arturo Rodríguez, reportero de la revista Proceso, aisló la parte en la que habla López Obrador, la puso a más baja velocidad, lo cual parecería atentatorio contra el ritmo normal de habla que tiene López Obrador, y él publicó ya en Twitter, lo ha señalado, que en realidad dice que te vaya bien. No, cállate. Lo podemos ver aquí y dice claramente: cállate. Yo vi también esa nota, la podríamos ver aquí, ¿eh? Bueno, sí, pero independientemente de todo eso que yo creo... ¿2 veces, Julio? No fue una, fueron 2 Él mismo veces. dice que él escuchó 2 veces cállate, que le pareció, pero que al escuchar esto ya aislando a baja velocidad y de otra manera... otras palabras, pues ya le salió. No, pero bueno, es un reportero serio, digo, y sí, pues eso aquí es una revista también, seria. Y aquí lo vimos en detenimiento y decía: cállate. Claramente, ¿no? Claramente. Bien, sin embargo, digo, la vena de resistencia a las opiniones contrarias es evidente en López Obrador. Pero aquí sí también ha habido una orquestación mediática de tratar de expresar una crítica, e inclusive es muy irónico,
porque comentaristas, opinantes, periodistas que normalmente han boicoteado la propia información respecto a Ayotzinapa, que han sido solidarios más bien con la verdad histórica, que han acallado las voces críticas respecto a ese movimiento, luego se han vuelto histéricamente en los promotores de una campaña. ¿Quién? Bueno, hoy hay muchos en toda la prensa. ¿Nombres? Digo, no voy a entrar a eso. Simplemente hoy hay una abundancia que pareciera lo que normalmente se llama nado sincronizado. Fue un episodio muy periodístico, ¿eh? Sí, muy periodístico, pero sí también creo yo que en ese sentido hay una intención de tumbar, de desacreditar y de utilizar como boomerang una información de lo que aún así dices que no le va a costar. Creo que no le va a costar. ¿No le va a costar? Mira, yo creo que Andrés Manuel, teniendo todavía hoy la oportunidad de rectificar medianamente en su conferencia de prensa, no lo hizo. Sí. Volvió a llamar el asunto un acto de provocación. Pues digamos, así es él, ¿no? Sabiendo que es un padre de un normalista. Ya lo sabía. Mira, yo no sé el costo que puede tener, esto no es un costo demencial, falta, ahora sí que bien para él o mal para él, falta 1 año y medio para las elecciones, no creo que esto lo haga caerse, pero sí lo pone en este cariz que desmiente este asunto de que ya cambió, de que él está cambiando, de que ya la cambiaron los grandes empresarios y todos los neoliberalistas a ultranza que está al parecer adquiriendo en el equipo, lo que los está subiendo en lo que llamó Luis Hernández Navarro la nueva arca de Noé de Andrés Manuel. Pues resulta que no ha cambiado y es esta intolerancia, siendo candidato que está obligado a tenerla, a resistir, y todavía creo que el día de hoy que tuvo una oportunidad, se negó contundentemente a reconocer que no fue un acto de provocación. Es muy difícil para un candidato reaccionar correctamente en todas las situaciones. De acuerdo. Es tremendamente difícil, eso, digamos, no sé cómo hubiese reaccionado alguien más. Él reaccionó pésimo, de muy mala manera, y creo que es un mal momento en su campaña, que venía, digamos, muy tranquila. Lista la baraja de candidatos para el Estado de México. El PRD llegó en muletas, en silla de ruedas, arrastrándose. Sacan a su candidato y uno de los precandidatos renuncia al partido y el otro dice: la encuesta con la que tomaron la decisión estaba vendida. Pues es que está el Estado de México, además con denuncias, con muchas cosas. Así Julio. es. Y además, bueno, esto nos muestra la preponderancia que está teniendo el nuevo grupo dentro del PRD, Alternativa Democrática Nacional, que dirige Héctor Bautista, quien fue presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, igual que lo fue Juan Cepeda, el ahora candidato, y eso ha llevado a una circunstancia en la cual hay un cambio de grupos dominantes en el PRD, y aquí la pregunta, según mi punto de vista, es a favor de quién va a actuar Cepeda. A favor de declinar más adelante en favor de Josefina Vázquez Mota, va a servir al grupo del PRI, como dicen algunos de sus propios compañeros de partido. No a Morena. No a Morena. Yo creo que no a Morena, porque el propio Cepeda plantea que haya negociaciones, convenios, discusiones, y Morena, que se siente que va embalada y creciendo en el Estado de México, difícilmente creo que vaya a entrar en negociaciones. Desastre el PRD. Absoluto. Yo creo que a veces en estas mesas de comentarios en la prensa le seguimos dando tratamiento de tercera fuerza nacional. Claro que en el Estado de México es como si estuviera estado pasando algo en el PES. Es casi lo mismo. Que estén llegando a estas alturas a una elección tan relevante como el Estado de México, bueno, pues sí habla de realmente el desorden, el pleito que hay adentro para ver quién da las últimas paladas a ese partido. Yo creo que todo lo que hemos visto en las últimas semanas sobre el Partido de la Revolución Democrática es realmente cómo van cavando su propia tumba. Creo que incluso lo que tenían de fuerza hace unos años en el Estado de México, que era una fuerza sólida, la tiene ahora Morena. Yo no sé a cuántos puntos aspira este señor Cepeda a tener. Va a ser más fácil desde mi punto de vista que negocie algo con el PRI, porque lo poco que tenga le va a ser mucho más valioso al PRI que lo que le puede hacer a Josefina o a Delfina en un momento dado. Pero digamos, sí, yo creo que finalmente aquí esto forma parte de esa idea del PRI de consolidar su voto duro, su segmento de votantes cautivos y dispersar el voto, lo cual no deja de ser un mensaje de lo que buscará el PRI en la próxima elección de 2018. Bueno,
¿Algo más antes de irnos? Mañana a las 11 va a haber una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre Trump y las falsas noticias y la posverdad. Creo que es un tema interesante. ¿De qué se va a tratar? ¿Va a estar? Sí, voy a estar ahí, va a estar Raúl Trejo del Arbre. Va a ser acerca de cómo se han ido manipulando todo lo que es la creación de estas falsas noticias, sobre todo por grupos políticos y de poder que se dedican a distorsionar tendencias, a generar distorsión en el sentido de la información en Internet y que van a estar presentes en México, ya lo están, como lo estuvieron en la propia elección de Donald Trump. Bueno, algo escribiste en la semana, pero mejor ya no tocamos el tema porque no vamos a tener tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo nada más saludar. Nada más, antes de eso, ¿a qué hora es? A las 11 de la mañana, Ciencias Políticas Auditorio González Casanova. Yo nada más decir que a mí me pareció un evento llamativo, la huelga de los árbitros. Me parece que es un paso adelante en términos no solo de lo que representa como autoridad en un juego, sino la relación que tenemos nosotros con la propia autoridad, como puede ser un árbitro, y otra que también es una buena oportunidad para los jugadores para organizarse, ¿no? Que siempre han estado realmente pues controlados por los dueños de los equipos. Yo creo que sí tienen por qué tomar la palabra también los jugadores. Creo que los árbitros lo hicieron excepcionalmente, porque creo que las sanciones a los que ellos apelaban valían la pena. Es un tema de debate. ¿Tú eres futbolero? ¿Lo hicieron excepcionalmente los árbitros? Sí, lo hicieron bien, pero digo, tampoco el gremio de los árbitros está exento de los mismos tintes de corrupción y de enjuagues que se dan en todo nuestro México. Pero el fútbol profesional en general necesita una remodelación, empieza por los árbitros. Ojalá y haya la defensa gremial de los jugadores y haya un cambio en este esquema que es tan importante para la diversión y para la paz social de este país. Gracias, suerte mañana. Gracias, Julio. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, se quedan en ¿Qué importa? Buenas noches, Ana.